Looking for royalty-free music? Discover Epidemic Sound. Get the safest music. I don't know what you want. Let's have a bit of fun till I downfall. My love, if you feel like I do right now, don't say you're on the run to the other side. My love. You say you wanna try, but you never do. Sugar, there's a reason why we lose. You say you wanna cry, but you never do. Sugar, there's a reason why we lose. I don't know what you want. Let's have a bit of fun till I downfall. My love, if you feel like I do right now, don't say you're on the run to the other side. My love, you say you wanna try, but you never do. Sugar, there's a reason why we lose. You say you wanna try, but you never do. Sugar, there's a reason why we lose. You say you wanna cry, but you never do. Sugar, there's a reason why we lose.
My mom's not rich. My mom's not famous. She says don't worry. She looks out for us. My mom is good. Works all the time. Helping everyone. She looks out for us. My mom's a teacher. Teaches us to read. Teaches us be good. She takes care of kids. She looks out for us. What would we know? What would we do? Everything she teaches us is good. My mom works hard. Don't pay her much. She doesn't care. She takes care of kids. My mom's a teacher. Teaches us to read. Teaches us be good. She takes care of kids. She looks out for us. My mom's a teacher. I love her so much. My mom's my teacher. Hoy tenemos computadoras inteligentes, pero la verdad es que no son más que calculadoras un poquito más sofisticadas. En Coder House te vas a encontrar una metodología completamente diferente a lo que conoces en el mercado. Haz el upgrade que tu carrera necesita y empezá hoy.
Hola, ¿se escucha bien? Genial. Hola, buenas tardes a todos. Perdón por la demora, pero bueno, ya finalmente podemos arrancar. Mi nombre es Fátima, él es Facu, yo soy de La Franja, él es de la Nuevo Derecho. Primero les queremos dar la bienvenida a este curso de aprender cómo analizar un fallo. Estamos muy contentos de que se puedan sumar porque verdaderamente van a poder adquirir un montón de herramientas que si no, no las iban a adquirir de ninguna otra manera porque uno solo le dan los fallos para leer, pero uno no sabe después cómo hacerlo. Así que estamos muy contentos por eso. Es por eso que no quiero dejar de invitarlos a los cursos que vamos a estar dando el lunes y el martes, también en la Facu. Quizás tienen otro enfoque más a lo laboral, pero son igual herramientas de trabajo que les van a venir muy bien. Cómo procurar digitalmente, vieron que con la pandemia ha cambiado mucho la manera en la que se ejerce nuestra profesión, va a venir muy bien. Cómo redactar escritos judiciales, una carta de documento o bien una demanda, que también son cosas que hasta el práctico profesional no se ven, pero en las materias ya empezamos a escuchar todas estas palabras. Así que los invitamos cuando quieran, se pueden pasar por la mesa, tanto de la Nuevo como de la Franja, y se pueden anotar igual que lo hicieron para esta. Y agregarles un minutito, no, nada más les voy a robar, en línea con lo que veníamos ya comentando, este ciclo de actividades, si bien ya cada agrupación lo venía trabajando hace tiempo y cada uno por su lado, la novedad este año es que por primera vez estamos armando este tipo de actividades en conjunto, ¿sí? Esto tiene que ver con una decisión que hemos tomado ambas agrupaciones, la Franja Morada y la Nuevo Derecho, de entendiendo la nueva realidad y los tiempos que estamos viviendo los estudiantes de la facultad, más allá de estudiantes, digamos, 2 años y medio después de iniciada una pandemia en la cual nos vimos obviamente impactados a nivel académico, readaptando nuestras modalidades de cursada, con nuestra facultad que también tuvo sus consecuencias en recortes presupuestarios que paralizaron varias mejoras que se venían planteando y que estaban pensadas para implementarse a nivel edilicio, académico y demás, entendimos que justamente estos nuevos tiempos demandan la generación de los consensos los más amplios posibles, ¿sí? Y además de sumar las fuerzas que entendemos son necesarias para implementar todo lo que falta, para lograr un reglamento para el CPO, para poder tener mayor oferta académica de materias virtuales, para que la facultad respete en libertad cuál es la modalidad de cursada que elige cada estudiante sin ningún tipo de restricción. Es así que decidimos conformar este nuevo Frente Reformista, que ahora también ustedes lo pueden ver materializado en este ciclo de actividades académicas, que ahora les voy a pasar a presentar a los docentes que van a estar a cargo dictándolo, pero justamente tiene la intención de complementar, por un lado, su formación académica como estudiantes y también del nuestro como agrupaciones estudiantiles, poder sumar fuerzas, poder generar consensos amplios para lograr todas las mejoras que los estudiantes de la Facultad de Derecho necesitamos, ¿sí? Ahora sí, creería que estamos como para presentar a los profesores, ¿sí? El doctor Augusto Carzoglio, docente de esta casa, lo digo como ex estudiante de la cátedra, puedo chapear un poquito, y lo acompañan Ana y Viviana, que está por ahí también, ¿no? Perfecto. Bueno, los dejo con los docentes. Obviamente agradecerles por comprometerse desinteresadamente a realizar este tipo de actividades gratuitas. Obviamente tendrán y tienen agendas tanto a nivel académico como profesional complicadas, así que la verdad que realmente agradecidos de nuestra parte en que se sumen a este tipo de actividades. Un aplauso general, si puede ser, les voy a pedir. Y recuerden, a partir del lunes ya van a estar disponibles todos los que quieran el certificado de asistencia firmado para que vayan engrosando el currículum académico, ¿sí? Buenas tardes a todos. Buenas tardes. Bueno. Ya tengo el machete, si no, no puedo dar clases. Bueno, buenas tardes. Primero que nada, entiendo que son todos ingresantes, así que bienvenidos a la facultad, sobre todo después de estos 2 años de pandemia que nos tuvieron en la virtualidad. Seguramente muchos de ustedes
habrán empezado a cursar alguna materia y habrá sido virtual, cosa que no es lo mismo. Las aulas y los pasillos y los compañeros y los profesores que se viven acá en la facultad son únicos y me parece que está bueno y enhorabuena que hayamos vuelto a la presencialidad. Hoy, primero que nada, agradecer a la gente de la Nuevo Derecho y de Franja Morada que nos invitaron y nos dan este espacio también para charlar y para tener contacto con ustedes. Hoy vamos a hablar de cómo analizar un fallo, algo tan importante y tan fundamental en lo que es nuestra carrera y lo que es todo nuestro desempeño después profesional, sea que estemos en un juzgado, sea que ejerzamos la profesión, que trabajemos en el Estado o lo que fuese. Y siempre hay muchas falencias al momento de leer un fallo y por eso yo quiero hacerlo bien escueto, bien cortito. Les pido disculpas, me olvidé yo la computadora, con lo cual no voy a tener el PowerPoint, que lo tengo acá, pero después si no se los paso a los chicos y se los hacen circular por si les sirve. Bueno, no hay problema, si no, igual vamos a continuar y se los hacemos llegar, no hay ningún problema. A ver, nosotros vamos a explicar algunos puntos que consideramos que son importantes a la hora de leer y comprender un fallo, que es lo más importante. No sirve leerlo así como varias veces y tratar de memorizarlo porque no vamos a llegar a nada. Y además, capaz que en la hora están en las primeras materias, son pocos los fallos que tienen que leer. A medida que van avanzando en la carrera, cada vez van a ser más los fallos que tienen que leer y cuando lleguen a un posgrado, cuando lleguen a una maestría o inclusive al doctorado, ya son eternos los fallos. Yo recuerdo cuando cursé responsabilidad del Estado en la maestría de Derecho Administrativo acá en la universidad, eran 80, 90 fallos por clase. ¿Sí? Así que yo sé que ustedes se quejan de nosotros los docentes cuando les dicen, no, pero tiene muchas páginas, tiene muchos fallos para leer. No, bueno, es así. Y lo importante es que ustedes pueden adquirir esta gimnasia para poder leer un fallo, para que cada vez tarden menos en leer el fallo y poder rescatar lo más importante. Como fallo, para mí, leading case, uno de los fallos más ricos que tenemos a la hora de estudiar Derecho es el fallo de Edmejian-Kosofovich, que es el que vamos a usar hoy como ejemplo para identificar todas las cuestiones que se tienen que ver y se tienen que considerar en un fallo. Puede ser aplicable a cualquier otro fallo. Otro consejo que siempre les doy antes de empezar a analizar y para empezar a ver qué puntos importantes tenemos que destacar en la lectura del fallo, es que la mayoría de los fallos, por ejemplo, y tantos otros más, no los ven en una materia, los ven en muchísimas materias. Entonces, yo les aconsejo que los lean a conciencia, que lean, háganse una ficha, la guardan, y después cuando vuelven a tener una materia, le vuelven a exigir el mismo fallo, sacan la ficha, lo revisan así nomás por encima, y ya lo tienen estudiado. Es mucho más fácil y mucho más sencillo. Sí, obvio. Chicos, igual lo de la ficha, o sea, está un poquito anticuado para mí. Puede ser Agarren y rechacen directamente virtual, un drive, o sea, la ficha es un montón. Claro, perdonen, necesitaba. Se me cayó una sota. Claro. Se me cayó una sota. Puede ser digital la ficha. Es más, ¿lo suben al drive también es viejo? No, todavía puedes usar un drive. Todavía puedo usar un drive. Sí, sí. Pueden Y hacerse un podés drive. usar el propio del correo académico de la Facu, así si en algún momento perdés acceso, directamente con tu DNI, acá te lo pueden volver a dar acceso. En cambio, tu correo personal, si perdés acceso. Así que podemos usar todavía esa ventaja como estudiantes del correo académico. Bien, vamos ahora sí, sin más preludios, a hablar específicamente de lo que hay que tener en cuenta al momento de leer un fallo. Lo primero que hay que hacer, obviamente, es leerlo. Desde el principio hasta el final. Parece una tontera, pero yo hace varios años que soy docente y sé que muchos de ustedes o utilizan una guía de estudios o utilizan un resumen del fallo, lo cual se pierden un montón de cuestiones, ¿sí? Entonces, lo primero que tienen que hacer por lo menos una sola vez es leer el fallo, desde el principio hasta el final. ¿Sí? Sin hacer mucho, si pueden hacer alguna anotación o marcar algo, es válido, pero traten de no perder la atención de lo que están leyendo. Después va a haber tiempo para analizar cada uno de los puntos. Cosas capaz que son muy tontas o son sencillas, capaz que para nosotros,
seguramente para algunos de ustedes también, porque están relacionados, porque trabajan en un juzgado, en un estudio, lo que fuese, pero hay gente que recién está empezando la carrera, no tiene contacto con el mundo judicial, no tiene contacto con un expediente, entonces me parece que es importante mencionar algunas cuestiones. Por ejemplo, los autos, ¿sí? ¿Qué son los autos? Cuando dicen, bueno, los autos, ¿qué son los autos? Es la carátula del expediente, ¿sí? Parece algo muy tonto, pero si no, uno no tiene idea qué son los autos, y básicamente los autos es el actor, el nombre del actor completo, primero el apellido, después los nombres. Si es contra alguien, es C/ contra y la persona demandada sobre ese / la acción, si es un amparo, si es un daño sin perjuicio, si es una ejecución, lo que fuese, ¿sí? En este caso que nosotros hablamos del fallo, vamos a hablar del fallo de Edmejian Miguel Ángel contra Sofovich, básicamente es Edmejian versus o contra Gerardo Sofovich y otros sobre acción de amparo. Después, la cita. Normalmente los fallos de corte tienen una cita que es, por ejemplo, en el caso de Edmejian con Sofovich es 315 2.1492. 315 es el número de tomo del libro del registro de sentencias de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Las sentencias se registran en los libros de sentencias y 315 es el número del libro donde está esa sentencia y 1492 es el folio, es decir, la hoja donde se encuentra registrado esa sentencia. También, otro dato de color, cuando hablamos de fojas o folios, lo que estamos hablando son de hojas, ¿sí? El número de hoja. La foja es foja 1, vuelta 2, no es la carilla, ¿sí? Que también son términos que se utilizan cotidianamente y capaz que si no estás empapado en el tema puede llegar a generar algún tipo de duda. Bien, después, obviamente hay que tener en cuenta la fecha del fallo, esto es importante, lo vamos a ver un poquito más al final, porque en base a la fecha vamos a entender un poco el contexto, que es algo importante para ver y para analizar en el caso en particular, porque por ejemplo, en el fallo de Edmejian con Sofovich, van a ver que hay un fallo muy similar, 3 años anterior, que es Edmejian contra Neustadt, similar, y el fallo es, la sentencia, el decisorio es completamente distinto. ¿Qué cambió? Realmente el fundamento jurídico, y ahora vamos a ver, en el cual se basa la Corte para poder decidir, no modificó, no se cambió. Lo que cambió fue el contexto político y social de la Argentina, desde el año 89 hasta el año 91, cuando fue este fallo. En el caso de Edmejian con Sofovich, el fallo es del 7 de julio de 1992. Lo último también que tenemos que tener en cuenta es qué tribunal o qué órgano es el que emite este fallo. ¿Sí? En el caso de Edmejian con Sofovich, es la Corte Suprema de Justicia de la Nación, pero perfectamente en alguna materia o en alguna oportunidad van a tener la posibilidad de estudiar algún fallo o de primera instancia o de Cámara o inclusive de algún organismo internacional, de la Corte Interamericana de Derechos Humanos o de la Corte Internacional de Justicia. Entonces, también es importante poder identificar cuál es el tribunal que emitió ese fallo. ¿Quieres contar los hechos? Bueno, básicamente lo que pasa en este fallo es que Gerardo Sofovich tenía un programa de televisión que era La Noche del Sábado que se pasaba por Canal 2. Creo que sí. Igual era joven. No, joven no, tenía 2 o 3 años. Muy joven. Parezco viejo, pero no. Aunque Viviana diga que soy viejo. Esto fue en el 88. En ese programa va Dalmiro Sáenz, quien va a presentar un libro y realiza dichos que para Edmejian resultaron ser dañinos para su fe, para decirlo de una manera. Hace un tipo de manifestaciones que iban en contra del Señor Jesucristo y la Virgen María. ¿Qué pasa? Edmejian se siente afectado, digamos, en su fe y decide presentar y realizar una causa de un amparo. Presenta en primera instancia una demanda y esa demanda es desestimada directamente por el juez de grado. ¿Qué hace? Presenta un recurso de apelación y se va a segunda instancia. Segunda instancia confirma la sentencia de primera instancia y la desestima. Luego, no conforme con todo esto, cuando ya 2 instancias le dijeron que no, presenta un recurso, recurre la sentencia, presenta un recurso extraordinario y después se va en queja a corte. ¿Y qué hace corte? Admite el recurso y termina resolviendo, vamos a ver qué me resuelve, perdón, me comí una parte. Primero Edmejian lo que hace es manda al programa una carta documento para que lean los dichos donde pide como un derecho a réplica donde se sintió afectado.
Sofovich no lo lee y ahí es cuando presenta la acción de amparo. Corte lo que termina diciendo es que obliga a Sofovich a leer esa carta que no la lee en un principio. Bien. Dos cuestiones importantes que se las anticipo, la van a ver más adelante. Ir en queja es cuando el recurso extraordinario se presenta ante la segunda instancia, es rechazado y voy directamente a la Corte Suprema de Justicia de la Nación diciendo, che, la Cámara me rechazó, mal rechazado, haceme lugar. ¿Sí? ¿Qué es lo que tenemos que analizar? ¿Qué es lo que tenemos que tener en cuenta a la hora de leer un fallo y más en particular este? ¿Cuál es el derecho en conflicto? ¿Cuál es el conflicto que se está dando de derechos? Siempre, cuando hay una sentencia judicial, lo que hace la sentencia básicamente es decidir acerca del derecho. ¿Quién de las partes tiene el derecho o cuál derecho tiene cada una de las partes? ¿Sí? Entonces, lo primero que tenemos que identificar es cuál es el derecho o cuál es el conflicto que está en juego. En este caso, en el caso de Mejián, el fallo de Mejián con Sofovich, el derecho en juego era el derecho de rectificación o respuesta que está establecido en el artículo 14 del Pacto de San José de Costa Rica, que dice que cualquier persona que se sienta afectada por informaciones agraviantes o emitidas sobre su persona, a través de un medio de comunicación legalmente reglamentado, tiene derecho a solicitar la rectificación, es decir, que la misma persona que dijo eso se rectifique y diga no, es mentira o cambio de parecer, o su respuesta. En este caso, como estamos hablando acerca de la Virgen María, había dicho entre otras cosas que la Virgen María no era virgen y otras cosas más, la realidad es que ni Dalmiro Sáenz ni Ed Mejián saben si efectivamente la Virgen María era virgen o no era virgen, con lo cual una rectificación no corresponde porque es una cuestión de pensamiento, de fe. Con lo cual, lo que termina solicitando Ed Mejián, Miguel Ángel, entre paréntesis, Miguel Ángel Mejián, constitucionalista, profesor de esta facultad, una persona, fue legislador, una persona con una trayectoria intachable, lo que había solicitado era responder a los dichos de Dalmiro Sáenz. ¿Sí? Por eso le manda la carta de documento a Sofovich y Sofovich la dobla y la usa para que no se mueva la mesa como si fuesen los sargentos. Bien. ¿Cuál es el derecho en juego acá y por qué primera instancia y segunda instancia rechazan esta acción de amparo? Básicamente lo que dice el juzgado y la Cámara es que el derecho a rectificación o respuesta estaba supeditado a una reglamentación, a una ley que lo reglamente. ¿Sí? El artículo 14 del Pacto de San José de Costa Rica, infine, es decir, al final del artículo, dice conforme la ley que lo reglamenta. Entonces, primera instancia y segunda instancia le dicen, sí, está fantástico lo que dice el tratado, pero no está la ley que lo reglamenta. ¿Qué tiene que decir esta ley que lo reglamenta? Básicamente tiene que decir de qué forma se va a responder, ¿sí? En el mismo medio de comunicación, eso lo dice el mismo 14, pero el mismo tiempo va a tener, si Dalmiro Sáenz estuvo 1 hora, Ed Mejián también va a tener 1 hora para responder, en el mismo horario, pueden pasar en otra hora. Yo sigo tirando datos de que soy viejo. El capítulo de Los Simpson, cuando Homero sale toda la publicidad de que había sido abusado y después está la rectificación, lo pasan a las 3 de la mañana así rápido. Este es un ejemplo. ¿Sí? Necesitamos esa ley que nos diga cómo iba a ser regulado o cómo se iba a hacer ejercicio de este derecho. Básicamente la diferencia entre un derecho programático y un derecho operativo. El programático necesita de un programa, de un reglamento para que me diga y que especifique la forma en que voy a hacer uso de ese derecho, y el derecho operativo no requiere ni reglamento, ni programa, ni decreto, ni nada, directamente con que se reconozca el derecho, yo ya gozo de ese derecho, como por ejemplo el derecho a la vida. ¿Sí? ¿Ahí vamos bien? Bien. Entonces dijimos, primero, identificar cuál es el conflicto normativo. En este caso teníamos un conflicto normativo entre el artículo 14 del Pacto de San José de Costa Rica, una norma internacional, y por otro lado, no hay una norma interna, sino hay una no norma, una no ley, una falencia por parte del Estado Nacional que no emitió la ley que tenía que reglamentar este derecho, y ese es el conflicto normativo. Y eso es lo que tiene que resolver, en este caso, la Corte Suprema de Justicia, y esto es lo que termina resolviendo. Como bien dijo Ana, el decisorio, la mayoría de los integrantes de la Corte termina haciendo lugar a la acción de amparo y terminan ordenándole a Gerardo Sofovich que lea la carta que había enviado originalmente en Mejián. Pero en el fallo también hay disidencias. Es decir, el tribunal, la Corte Suprema de Justicia de la Nación es un órgano
colegiado, es decir, no es unipersonal, tiene más de un miembro. Entonces, cuando cualquier órgano es colegiado, tiene más de un miembro, lo que se hace es, cada uno de esos jueces puede emitir su propio voto, en un sentido o en otro. Si todos piensan lo mismo, con los mismos fundamentos, y fallan y sentencian de la misma forma, es un fallo por unanimidad. Pero si no es por unanimidad, cada uno puede emitir su propio voto. Y les digo, puede emitir su propio voto por más que el decisorio sea de la misma forma. O sea, sí, voy a hacerle lugar a la acción de amparo, pero mi argumento es este. Y Ana dice, sí, yo también voy a hacerle lugar a la acción de amparo, pero el argumento es otro. Y Viviana dice, no, yo no quiero hacerle, para mí no hay que hacerle lugar, quiero rechazar. Ese voto es en disidencia, el de Ana es un voto concurrente, pero por sus propios votos. ¿Se entiende? O sea, todos los jueces o todos los miembros del órgano que va a decidir tienen derecho y pueden emitir su propio voto, sus propios fundamentos. En este caso tenemos un voto dividido, hay dos disidentes. Tres disidentes. Bueno, lo primero es que, como había dicho hace un ratito Augusto, la mayoría falló en favor de Ekmejian, falló a decir que tiene que ver la primera parte de la carta y va a darte una serie de motivos de por qué tiene que hacer esto. Y para mí tenemos que ver primero esos motivos para explicar por qué las disidencias dicen otra cosa. Porque algunas disidencias se basan en esos motivos. Cuando deciden hacer lugar a la acción de Ekmejian, lo que dice la mayoría es, primero, la Argentina se comprometió cuando ratificó el tratado, cuando ratificó la Convención Americana de Derechos Humanos, se comprometió el país a seguir los lineamientos que tiene esa convención, a respetar los derechos que se reconocen, y en el caso de Argentina, por ejemplo, también ha admitido la competencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Entonces lo que dice es, si nosotros como Estado ya nos comprometimos, tenemos que hacerle honor a ese compromiso y no podemos ir en contra de aquello a lo que nos comprometimos. Por otra parte, otro que dice es, para que haya un tratado, tiene que haber un acto complejo federal. Y ahora voy a explicar qué es. Porque para que nosotros podamos, como país, tener un tratado que esté ratificado por la Argentina, intervienen dos poderes del Estado. Va a intervenir tanto el poder legislativo como el poder ejecutivo. ¿Quién negocia un tratado en el exterior? ¿A qué poder corresponde quien tiene que hacer la negociación del tratado en el exterior? El Ejecutivo. Bien. Una vez que el representante del Ejecutivo negoció ese tratado o adhirió a ese tratado, depende de en qué instancia estuviera, va a volver ese tratado al país y eso va a tener que pasar por el poder legislativo. Si las dos cámaras están de acuerdo, ahí ese tratado recién ahí va a poder ser ratificado nuevamente por el poder legislativo, por el poder ejecutivo. Entonces tienen que intervenir dos poderes del Estado para que pueda haber cualquier tipo de tratado. Todos los que nosotros tenemos a hoy, que la Argentina ha ratificado, tuvieron que pasar por ese procedimiento, los que se les ocurra. Convención Americana de Derechos Humanos, el Pacto de Derechos Civiles y Políticos. Todos los tratados que elijan van a haber tenido que pasar por ese procedimiento. Entonces, esto es lo que se llama teoría del acto complejo federal, porque involucra a dos de los tres poderes del Estado. Entonces, lo que dice la Corte es, si para que la Argentina se haya comprometido tuvo que haber dos poderes del Estado que intervengan, quiere decir que ese compromiso es muy fuerte y tuvo de mucho consenso, porque ustedes piensan que las mayorías que haya, por ejemplo, en el Ejecutivo, no van a ser necesariamente las mayorías que haya en el Legislativo. Entonces, si hubo un gran consenso político en decidir aprobar ese proyecto, en decidir aprobar esa convención, y hubo dos poderes, no podemos, por una omisión de un solo poder, dejar eso de lado. ¿Y cuál es la omisión de este poder? El poder legislativo que nunca hizo la ley que reglamentara cómo aplicar el artículo 14. Si nosotros vamos por la vía de decir, no lo puedo aplicar porque mi poder legislativo no lo reglamentó, estaría poniendo la decisión o falta de decisión de un solo poder por encima de la decisión de dos poderes. Esto se llama teoría del acto complejo federal. Ese es uno de los argumentos que utiliza. El otro argumento que utiliza es otra convención que Argentina ratificó, que es la Convención de Viena sobre Derechos Tratados de 1969. Hay muchas convenciones de Viena, por eso les digo el nombre completo, por más de que sea larguísimo. La Convención de Viena de 1969 la van a ver en Derechos Humanos, la van a ver en Derecho Internacional Público, la van a volver a ver en Integración, o sea, la van a ver un montón de veces. Y lo que hace es decir de qué manera hay que celebrar un tratado. Pero lo que nos interesa ahora es que en el artículo 27, esa convención dice que ningún Estado va a poder utilizar disposiciones de derecho interno para ir en contra de un tratado que ratificó.
¿Por qué? Porque si no, no tendría gracia celebrar tratados. O sea, si yo voy como país, Argentina, me comprometo, digo voy a hacer A, B y C, después en mi derecho interno digo no, A no se hace, ¿de qué me sirve haberme comprometido con otros estados o, en el caso de los derechos humanos, de que me sirve haberme comprometido a respetar determinados derechos, si después voy a ir en contra de eso? Entonces, esta convención, en su artículo 27, especifica justamente eso. Ningún estado va a poder utilizar disposiciones de carácter interno para poder ir en contra de algo que se comprometió. Entonces la Corte toma esos dos argumentos y dice, si Argentina se comprometió ya a respetar la Convención Americana y la Convención Americana dice en su artículo 14 que tengo que dar derecho de rectificación a la respuesta, no tiene sentido que yo no lo reconozca solamente porque no haya una ley que lo reglamente. Una vez que dice esto, de paso se toma la molestia de tirar un obiter dictum, que es este, que es el de establecer que tienen entonces los tratados una categoría supralegal. ¿Y por qué es importante esto? ¿En qué año se hizo la última reforma de la Constitución Nacional? ¿De qué año es este fallo? Del 92. Entonces, a la época de este fallo, nuestra Constitución no tenía muy claramente definido cuál era el orden, dentro de la pirámide de Kelsen, de los tratados internacionales. Y lo que hace este fallo, cuando la Corte dice esto de obiter dictum, así como al pasar que teníamos que respetar más a los tratados que a una ley interna, es resolver este problema que teníamos, que se venía resolviendo en los tribunales de diferentes maneras. Y gracias a eso es que decidimos, se tomó como una decisión jurisprudencial de que todos los tratados tenían que tener una jerarquía supralegal basada en estos argumentos. Y por eso este fallo lo estudiamos tantas veces, porque hizo esto, que después, de hecho, nuestra Constitución, cuando se reforma 2 años más tarde, en el 94, lo recepta en el artículo 75, inciso 22, que se habrán cansado de leerlo, escucharlo, decirlo 1.000.000 de veces. Como quieras. Bueno, habiendo entendido y explicado el fallo, que entiendo que muchos de ustedes ya lo habían estudiado, ya lo habían visto, a mí lo que me interesa es que podamos ver, porque la idea no era explicar el fallo de Mejía con Sofovich, sino poníamos el cartel de no cómo leer un fallo, sino qué saber del Mejía con Sofovich. La idea es qué tengo que tomar o qué tengo que ver respecto del fallo. Y como bien mencionaba recién Viviana, tenemos en el fallo, siempre hay una parte que es el holding del fallo y otra parte que es el obiter dictum del fallo. El holding, como la propia palabra lo indica en inglés, es en donde se sustenta, en donde se basa esa decisión. ¿Sí? Es la condición sine qua non o el argumento sine qua non sin la cual no voy a tener esa sentencia. ¿Sí? En el caso particular del fallo de Mejía con Sofovich, fíjense que el argumento por el cual dice, bueno, esto corresponde el derecho a rectificación o respuesta, es básicamente, esperen que lo busco. Es el considerando 20. Sí, ¿quiero mostrar? Bueno, ahí te lo digo. Acá está, perdón. Dice exactamente, para no fallar, dice, la interpretación textual según la cual toda persona tiene derecho a rectificación o respuesta, despeja la duda sobre la existencia de la alegada operatividad. No sucede lo mismo en otros artículos en los que establece que la ley debe reconocer o estará prohibido por la ley. Es decir, ¿qué es lo que dice este inciso 20, este considerando 20 del fallo? Básicamente dice, por cómo está redactado el artículo 14, no es necesario la reglamentación, es un derecho operativo. ¿Sí? Esto es el holding. Sin esto, la mayoría no hubiese podido decidir como decidió. ¿Qué es el obiter dictum? El dicho sea de paso. No es donde sobre se sustenta el fallo, no es donde el requisito sine qua non para que el fallo salga de una forma o en otra, sino es, dicho sea de paso, y muchas veces, como en este fallo en particular, el obiter dictum es mucho más importante que el holding. Porque en el obiter dictum, en este fallo, nos está modificando la jerarquía normativa que teníamos hasta ese entonces. Hasta ese entonces no teníamos el 75 inciso 22 como lo tenemos hoy, que expresamente dice que los tratados tienen jerarquía supralegal. Teníamos fallos jurisprudenciales, Martín, Eso y otros fallos que la Corte había sostenido que tenían igualdad jerárquica los tratados con las leyes. Después de este fallo del año 92, la Corte entiende que los tratados internacionales tienen jerarquía supralegal.
¿Por qué? Por este obiter dictum. Ni siquiera era necesario para decidir el fondo de la cuestión. Ni siquiera era necesario para decidir cómo se decidió. Sí. Sí. ¿Es latino? No sé ni qué. Sí, es latín. Obiter dictum, sí. Obiter dictum, igual cuando le pasemos el PDF o el PowerPoint que habíamos armado, lo van a tener. Holding es en inglés, es Holding. Y obiter es como suena. O, B larga, I-T-E-R. ¿Se lo pasas? ¿Lo tenés? Sí, tengo un pendrive. Ahí le doy un pendrive. Listo. Ahora. No, por favor. Entonces, en todos los. No en todos, pero normalmente los fallos que nosotros van a ver durante la carrera, van a encontrar un holding y un obiter. El holding es sobre qué se fundamenta o sobre qué se basa este órgano, este juez, para decidir de una forma. Y el obiter dictum es un dicho sea de paso. Yo me acuerdo que tuve la suerte de cursar con la doctora María Angélica Geli, es una constitucionalista muy conocida, seguramente habrán leído sus libros, y ella siempre dice que el obiter de hoy es el holding del mañana. Es decir, lo que la Corte dice, dicho sea de paso, no quiere ponerlo en el decisorio fundamental o clave de esa sentencia, lo vamos a tener seguramente en los fallos futuros. Entonces, para identificar bien, en este caso, por ejemplo, en Mejián con Sofovich, el holding es esto que le decía. Por cómo está redactado el artículo, no necesitamos un reglamento o un programa para hacer uso de ese derecho. Y el obiter dictum, que en materias como derechos humanos, que es la que damos nosotros, en internacional privado y un montón de otras materias, es lo que a nosotros nos importa, que es la jerarquía supralegal de los tratados. Es decir, que los tratados tienen jerarquía por encima de la ley. ¿Por qué dice esto? Con estos dos argumentos que mencionó Vivi recién, Acto Federal Complejo y artículo 27 de la Convención de Viena de Derecho de los Tratados. Eso, para mí, es un punto importante que les va a enseñar otras materias, es identificar cuáles son las fuentes que utiliza, que justo ahí está, derecho a fuentes principales, qué fuentes está utilizando ese fallo para tomar su decisión. Por ejemplo, en este caso van a ver que menciona más cosas, pero las tres principales que usa es la Convención Interamericana, la Convención de Viena sobre Derechos Tratados y la Constitución Nacional. Esas son las tres herramientas que utiliza. Entonces les conviene identificar eso porque después les va a servir para saber dónde tiene que referirse. Y van a ver que estas tres son las fuentes principales, pero si leen el fallo, menciona muchas más cosas. Por ejemplo, menciona la opinión consultiva 7 del 80 y pico, ahora no me acuerdo del año, y también la menciona, pero es una fuente que utiliza como secundaria, es una fuente que utiliza como para reforzar lo que está diciendo. Lo principal que utiliza son esas tres fuentes. Entonces eso también le sirve para saber de qué está tratando el fallo o para saber a qué se está orientando, evaluar cuáles son las fuentes principales que tiene. Y después lo otro que tengo es una especie de tip de vagos, porque van a ver que muchas veces nos mandan para leer fallos muy largos. Sí. Nos mandan para leer fallos muy largos y decimos, ¿por qué este fallo tiene 80 hojas? Fíjense si la decisión fue tomada por unanimidad o si fue tomada por mayoría. Si fue tomada por mayoría, van a haber disidencias. Es lo que decíamos hace un rato. Y cuando hay disidencias, los votos en disidencia van después del decisorio principal. Entonces, quizás el decisorio de nuestro fallo, como en este caso, está en las primeras 30 hojas. Y además son todos los votos en disidencia. Que a veces son siempre nos interesan. A veces sí, a veces no. A veces cuando vos necesitas leer el fallo para la clase, a vos te interesa más que dijo la mayoría. Después lo estudiás, lo que dijeron las disidencias para el parcial de última. Pero para zafarla para la clase lees las primeras hojas. Entonces, eso es un tip de vagos, que es fijarse si hay votos en disidencia para ver hasta qué hoja necesitas leer seguro. Si bien tienen que leer todo el fallo, coincido en que entre leer un resumen y leer por lo menos el voto de mayoría, lean el voto de mayoría. Porque cada uno termina explicando, de hecho, otro, no tip de vago, sino un tip que sí está bueno. Cuando vos lees el voto, siempre o en general, el juez va a primero a enunciar y a enumerar todo lo que pasó. Bueno, vino tal persona, se presentó, fue al canal, se maquilló y hizo esto. Todo eso, y después cuando viene el otro voto, sea en concurrencia, pero por sus votos, o sea en disidencia, vuelve a explicar todo de vuelta. Ya lo sabés. Entonces no se asusten cuando ven un fallo de 30, 40, 50, 100 páginas. ¿Sí? Es todo, se puede leer sin ningún problema. Indudablemente, mientras más numeroso sea el tribunal, más largo va a ser el fallo si es que
terminan cada uno votando por su voto. No necesariamente, hay fallos que son muy cortitos. A ver, un rechazo de la Corte de un recurso extraordinario. Nada, rechácele por el artículo 280 y nada más. No hay holding, sí, holding en sí es el artículo 280, pero no hay mucha discusión. Los que te van a dar seguramente tienen por lo menos holding y seguramente también obiter dictum. ¿Sí? Si pasás un par de hojas más abajo, están las palabras. Un poquito más. Espera. Ahí está. Ahí está. Holding y obiter dictum. ¿Sí? Entonces, para resumir, porque le tenemos así mucha información de golpe, como suele pasar acá en la facultad, y a mí me gusta repetir, porque así es como uno adquiere e incorpora el aprendizaje. Lo primero que tienen que hacer cuando tienen un fallo adelante no es salir corriendo, es sentarse y leer. Si no les gusta leer, se confundieron en la universidad. Esta es la facultad donde no nos gusta la matemática, leer nos tiene que gustar. Las dos cosas no se pueden. O matemática o leer. Bueno, estamos acá, hay que leer. ¿Sí? Entonces, lo primero que hay que hacer es leer todo el fallo. No busquen un resumen. Y si buscan un resumen, no sé, si es muy cortito, bueno, léanlo como un approach, como una introducción a leer todo el fallo. ¿Sí? Primero es leer todo el fallo. Después es identificar los hechos, que es lo que mencionaba en este caso los que contó Ana. El derecho, cuál es el derecho que está en juego, cuáles son las fuentes que están en juego. Identificar también cómo es que llegamos a esta instancia. Hubo una decisión en primera instancia, hubo una decisión en cámara. ¿Cómo fueron? Muchas veces hace falta, a veces no, a veces lo dice, a veces no lo dice. Eso puede suceder. Vienen estos autos a resolver por el recurso extraordinario presentado por la actora, por la denegación del amparo, o por la resolución de la Cámara que denegó el amparo. ¿Sí? Tienen que ver cuál es el origen de este fallo. Y después, obviamente, identificar el decisorio. ¿Cuál es la mayoría? ¿Qué se decidió? Obviamente buscando los fundamentos. Y cuando van a buscar los fundamentos, ahí tienen el holding y el obiter dictum. Y tienen que identificarlo, no es todo el fallo. El fallo normalmente, un montón de páginas explicando los hechos. Que si bien obviamente hay que saberlos, no es lo más importante para nosotros. A nosotros nos importa más el derecho, porque lo que tenemos que decidir es en derecho. Identifican los párrafos, esto no lo mencioné, pero se los digo, los considerandos son los puntos de cada juez cuando va a decidir. ¿Sí? El considerando es el previo. Es como la introducción al resuelvo, que es cuando decide, resuelve, falla, o como les guste a cada juez que va a terminar. Identificado el holding, el obiter dictum, podemos llegar a pasar, si es necesario, dependiendo del fallo, seguramente los docentes, los profesores le van a decir, lean la disidencia de tal juez, porque es importante, entonces ahí tienen que poner más hincapié en esa decisoria, en ese voto, van a la disidencia y lo mismo. ¿Cuál es la decisión de este juez que votó en disidencia? ¿Cuál es el argumento? Si hay un obiter, si hay un holding siempre hay, o si hay un obiter. El obiter no siempre está. ¿Sí? Contexto. Y el contexto que lo había mencionado al principio de la charla también es importante. ¿Sí? ¿Cuándo es que se dictó esta sentencia, este fallo? Porque no es lo mismo. Si nosotros no entendemos el contexto histórico en el que se dicta un fallo o inclusive que se sanciona una ley, nos falta una parte de la película. Como les decía en este caso, el Mejía Kosofovich del año, y acá me dijeron 91 porque yo había dicho mal. Así que me están escuchando, lo cual me siento honrado que me estén escuchando. Yo dije 91, me confundí, desde el año 92. En el año 92... teníamos un gobierno y un modelo económico y un modelo social, un modelo distinto al que teníamos en el año 89. Y ese fue el motivo político o el contexto que hizo que la Corte fallara distinto. Cambió su integración. También es importante, cuando estamos hablando de jueces de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, es importante ver la integración porque los jueces normalmente, salvo raros casos, como puede ser Fight respecto de la tenencia de estupefacientes, mantienen una postura, mantienen una decisión. Son, dentro de todo, congruentes.
Y Fight, cuando cambió de postura, explicó en el fallo por qué cambió de postura. ¿Sí? Entonces, es importante que entiendan el contexto, quiénes son los jueces. No es lo mismo si la integración cambió o no cambió. Bueno, preguntas, dudas, consultas. Antes que decirles las preguntas y las dudas, les voy a tirar el chivo porque para algo estamos acá, ¿no? No solamente porque somos buenos. Nada, sí. Al final, en la última, acá lo tiene, con otros profes de la facu y amigos, hicimos el podcast 2 y Derecho. No sé si alguien lo conoce. Si alguien lo conoce, levante la mano y me siento bien. Vamos, bien. 2 y Derecho es un podcast de Derecho que nos juntamos y hablamos de temas. Algunos capítulos seguramente les puede servir para algunas materias, derechos humanos, constitucional sobre todo, y tratamos de mantener actualizado en noticias jurídicas de forma fácil, sencilla, destinado para nosotros, para los que estamos estudiando, para los que nos gusta. Así que es gratuito, se puede escuchar por Spotify o por cualquier aplicación de podcast y, como siempre digo, ya que es gratis, al menos síganos en Instagram, que me siento, es solamente para el ego, no es que, porque no vendemos publicidad, van a ver que no tenemos nada, es solamente para el ego. Sí, bueno, me subieron 50 seguidores la cuenta, ya que en la mía tengo 3, por lo menos en esta, tener un poquito más, ¿no? Ahora sí, habiendo tirado el chivo correspondiente, preguntas, dudas, sí. En este caso en particular, hay 3 fundamentales. Muchas de estas 3 fallos encontramos muchísima información. Puede pasar que yo reconozca determinados derechos y son importantes y por ahí otro compañero encuentra otros que valen todos. A ver, 2 cosas importantes. Una cuestión para diferenciar que es importante. Una cosa es los derechos en juego y otra son las fuentes que las que mencionó Vivi. Porque el derecho puede estar en más de una fuente, puede estar en un tratado, en la Constitución, en una ley, puede estar en distintas fuentes. ¿Sí? Lo que vos primero tenés que identificar es cuál es el derecho en juego. Eso es lo más importante. Si hay más derechos, todos. Y depende, a ver, normalmente, y este es también un tip para vagos, fíjense en qué tema están viendo el fallo. ¿Sí? Si acá estamos viendo en Mejía Kontofovic, en el fallo, en el tema de jerarquía constitucional, y lo importante es si tiene jerarquía o no tiene jerarquía por arriba de las leyes y los tratados. Ahora, si están en la clase de libertad de expresión, eso no les va a importar. Les va a importar si el derecho a rectificación o respuesta es un derecho operativo, es un derecho programático, qué es, cómo hago uso de ese derecho. ¿Sí? Entonces, ustedes tienen que guiarse también con eso, decir, bueno, ¿cuál es el tema? El profesor, ¿dónde metió este fallo? Y en base a eso vas a poder identificar de primera mano qué es más importante y qué no. Y obviamente siempre el trabajo nuestro de los docentes es decirle, vayan por acá. Porque si no, ¿para qué damos clases? Quédense en su casa, lean el libro y ya está. ¿Mm? Bien. Sí. Sí. A ver, los puntos que le estoy diciendo no es que ustedes lo tienen que hacer. O sea, es lo que yo les sugiero y cada uno va a hacer su ficha o su ficha digital, como dice Vivi, como más les parezca y como más cómodo se sientan. No hay una... Pueden buscar, googlean ficha de fallos y les va a salir 1000 modelos. Pero háganlo conforme a lo que ustedes entienden y a lo que a ustedes les sienta más cómodo. Yo lo pondría, pero cada uno... Porque de vuelta, es para ustedes, no es para nosotros. O para otro. Es bastante importante igual porque es de lo que les van a tomar. Es por algo llegamos a acá, por algo la corte tiene que resolver. O sea, los hechos son una parte muy importante. Y en la mayoría, creo, de las materias se toman. Se hacen explicar los hechos. ¿Alguien más? No mordemos. Sí. Sí, ningún problema. El holding y el obiter dictum del fallo, el holding es donde se sostiene la decisión. ¿Sí? ¿En qué se basa la decisión para fallar de una forma o de otra? Si vos sacás esa frase y sacás ese argumento, no podés llegar a esa misma conclusión.
Ese es el holding, donde se sostiene. Y después, el obiter dictum es el dicho sea de paso. Es como no es la definición de obiter dictum, ¿no? Claramente. Porque muchas veces me pasó que lo expliqué así, después en el parcial me pusieron así. Bueno, el dicho sea de paso. No, señor. Son dos cosas distintas. Es una cosa como lo hablamos coloquialmente. El obiter dictum es cuestiones jurídicas que no son tan relevantes o no sostienen la decisión del fallo, sino que colaboran para la decisión del fallo. Para que los jueces digan, sí, este derecho es un derecho operativo y no programático, fueron y dijeron previamente lo que mencionaba Viviana, diciendo, no, pará, un tratado internacional no puede estar a la misma altura que una ley. El tratado es mucho más jodido hacer un tratado que una ley. Entonces, el tratado tiene que estar por encima de la ley. ¿Sí? Ahora, si saco esa parte, ¿puedo llegar a la misma decisión? Sí. ¿Se entendió? Bien. Sí. No. Vos con. Sí. Y si no está, salvo que el profesor te diga específicamente, si no está en el fallo, no está. Siempre que Corte resuelve, hace un reaconto de todo lo que pasó. Exacto. Por dónde, por qué instancia pasó y por cuál no. De nada. Bueno, si no hay más preguntas, si no hay más dudas, les agradezco habernos escuchado, agradezco a los chicos de Franja y de la Nuevo Derecho por la invitación y cuando quieran, a disposición.